En este video vamos a ver un ejemplo de aplicación del teorema del coseno. El teorema del coseno también se utiliza cuando se conocen dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos lados. Vamos con el ejemplo 5. Dado el siguiente triángulo, calcula el valor de los elementos faltantes sabiendo que el ángulo A mide 40 grados, el lado A mide 5 centímetros y el lado C 7 centímetros. En este caso, cuando conocemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, se pueden construir dos triángulos. En este caso, fíjense, el lado C mide 7, el ángulo A mide 40 y este lado A mide 5. Pero también en el otro triángulo, también el lado A mide 5. Es decir, que vamos a encontrar dos soluciones que cumplen con estas características. Lo que se hace en este caso es calcular el lado que falta. Para ello vamos a usar una de las fórmulas del teorema del coseno que tiene coseno de A porque es el dato que tenemos, uno de los datos que tenemos. Una vez que ya hemos elegido la ecuación que vamos a usar, vamos a mirar los datos que tenemos. Tenemos el lado A, por lo tanto lo conocemos, el lado C y acá el coseno de A. Obviamente que acá este C también lo conocemos. Reemplazamos los datos, acá tenemos, para ello siempre es bueno tener el dibujo a mano. A al cuadrado, que en este caso es 5 al cuadrado, B no lo conocemos, así que va a quedar B al cuadrado, C al cuadrado, que en este caso es 7 al cuadrado, menos 2 veces B, que no lo conocemos, por C que es 7, por coseno de 40. Seguimos trabajando, 5 al cuadrado es 25, B al cuadrado va a quedar tal cual está, 7 al cuadrado es 49 y acá resolvemos 2 por 7 por coseno de 45 y eso nos da 10,725. Entonces va a quedar menos B por 10,725. Estamos en presencia de una ecuación cuadrática y las ecuaciones cuadráticas tienen por lo general dos soluciones. Entonces lo vamos a resolver como tal. Se igualan las ecuaciones cuadráticas, para aplicar la fórmula resolvente tienen que estar igualadas a 0. Así que este 25 pasa al segundo miembro, nos va a quedar B al cuadrado. Este término lineal lo ponemos ya en forma ordenada, es el término que sigue. 49 menos el 25 va a quedar 24. Entonces vamos ahora a aplicar la fórmula resolvente para la ecuación cuadrática que acabamos de encontrar. En este caso B es menos 10,725, A es 1, es el número que acompaña a la B al cuadrado, y C es el término independiente, en este caso 24. Entonces reemplazamos en la fórmula. Una vez que hemos hecho el reemplazo, entonces dijimos que B es este número, como tiene un menos adelante en la fórmula, quiere decir que va cambiado de signo, queda 10,725. En un caso vamos a sumar y en otro caso vamos a restar. La raíz cuadrada de ese mismo valor, menos 10,725 al cuadrado, menos 4 veces A, que en este caso es 1, por 24, que es C, dividido 2 veces A, que es 2 veces 1. Trabajamos en forma numérica, resolvemos la raíz, sacamos la raíz, y en un caso vamos a 10,725, vamos a sumar el resultado, y vamos a obtener uno de los lados B, el B2. Es decir, vamos a trabajar con el triángulo más grande. Y en otro caso a 10,725 le restamos 436 y vamos a obtener el otro B. El B del triángulo menor, que le hemos llamado triángulo 1. Y ahora vamos a proceder con cada uno de esos triángulos por separado. Ahora vamos a trabajar con cada triángulo por separado. Vamos a comenzar con el triángulo número 1. Entonces ya de ese triángulo ya conocemos todos los lados, conocemos un ángulo, tenemos que averiguar el ángulo B y el ángulo C. Vamos entonces a comenzar con el ángulo B. Entonces para ello vamos a usar una de las ecuaciones que tiene el coseno de B. Entonces vamos a despejar B. Como ya esto ya lo hemos visto, lo vamos a hacer rápido. Este término negativo pasa adelante. Este menos B, este B al cuadrado pasa al segundo miembro negativo, 2A por C pasa dividiendo, aplicamos arco coseno. Y luego, ahora, para averiguar B, vamos a tener que reemplazar los datos. Entonces, siempre es conveniente tener el esquema a mano. El triángulo, entonces el lado B, en este caso en particular, es el que calculamos, que era 3,2. Entonces, ahora vamos a reemplazar
B va a ser el arco coseno de este cociente. A, que es al cuadrado, 5 al cuadrado, más 7 al cuadrado, menos 3,2 al cuadrado, dividido 2 veces A, que es 5, por C, que es 7. Resolvemos y entonces nos da que el ángulo B vale 24 grados. Ahora vamos con el ángulo C. Entonces para ello usamos la fórmula que tiene coseno de C. Despejamos C de la misma manera que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Despejamos coseno de C, luego aplicamos arco coseno. Reemplazamos los datos, siempre tener en cuenta el esquema para que no cometamos errores acá. Entonces, el lado, ya dijimos que el lado que vamos a usar de B es 3,2 y reemplazamos. Entonces, el lado A al cuadrado, 5 al cuadrado, más B, en este caso 3,2 al cuadrado, menos C, que es 7 al cuadrado, dividido 2 veces 5 por B, que es 3,2. Hacemos la cuenta y el ángulo nos da 116. Entonces, ahora para verificar la suma de A, que era datos, más B y C, que acabamos de calcular, la suma de esos tres valores tiene que dar 180. Y de esa manera vamos a garantizar que los cálculos están bien resueltos. Y en este caso da ese resultado. Ahora vamos a trabajar con el triángulo B. Vamos a repetir el mismo procedimiento que hicimos con el triángulo 1. Es decir, vamos a calcular la medida del ángulo B. Para ello usamos una de las ecuaciones o fórmulas del teorema del coseno que tenga coseno de B. Entonces vamos a despejar el ángulo B. Para ello ya hemos dicho este término negativo. Lo pasamos al primer miembro, así queda positivo. En el segundo miembro pasa el B al cuadrado negativo. 2A por C pasa dividiendo luego del paso anterior. Y de esta manera, para encontrar B, aplicamos arco coseno a este cociente. Reemplazamos los datos. Es importante siempre tener el esquema a mano. Entonces, para calcular el ángulo B, tenemos que aplicar arco coseno A al cuadrado, que en este caso es 5 al cuadrado, más C, que es 7 al cuadrado, menos B al cuadrado, que en este caso es 7,5 al cuadrado, ¿sí? Dividido 2 veces A por C, 5 por 7. Hacemos la cuenta y vemos que el ángulo B ahora mide 75 grados en este triángulo. Bueno, ahora vamos a proceder a calcular el ángulo C. Entonces para ello usamos la fórmula del teorema del coseno que tenga el ángulo C. Entonces vamos a despejar ese ángulo C. El término, menos 2A por B por coseno de C, pasa al primer miembro. C al cuadrado pasa negativo al segundo miembro. 2A por B pasa dividiendo. Y después, para encontrar C, aplicamos arco coseno. Reemplazamos con los datos. Entonces, para encontrar el ángulo C. Entonces, A al cuadrado, que en este caso es 5 al cuadrado, más B al cuadrado, que en este caso es 7,5 al cuadrado, menos C, que es 7 al cuadrado. Y en el denominador va 2 veces 5 por 7,5. Hacemos la cuenta y el ángulo nos da 65 grados. Entonces, para verificar que efectivamente hemos trabajado bien en el triángulo 2, lo que hacemos es sumar los tres ángulos interiores del triángulo y la suma tiene que dar 180. A es dato, B y C son los valores que acabamos de calcular. Hacemos la suma y efectivamente da 180 grados. Entonces, de esa manera queda verificado que los cálculos estén bien realizados. Y con esto terminamos las series de videos por este año.